Padre bendito, Señor, en esta noche te doy tantas gracias porque tú nos permites, Señor, reunirnos en tu nombre. Anhelamos, Señor, seguir conociendo más de ti, seguir enamorándonos más de ti, de tu palabra, de tu verdad, porque solo tú eres verdad. Te pedimos, Señor, que a través de este estudio redargullas, confrontes nuestros corazones, que nos hables y que podamos ser sensibles a la palabra que hoy tú impartirás en este estudio, Señor, a través de mí. Te pido, Señor, que uses mi voz, que uses mi boca, para que podamos escuchar el mensaje que tú has preparado para este grupo hermoso de mujeres. Te doy gracias por todas las mujeres que se conectan, Señor. Gracias porque anhelan, Señor, escucharte, anhelan postrarse a tus pies como lo hacía María, Señor, como lo hacía ella y escogía la buena parte, Señor, esa parte que nunca nos será quitada, el escuchar tu palabra, el aprender de ti, el estar en comunión contigo, Señor. Gracias por este grupo hermoso, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida de cada una de mis hermanas, Señor, por lo que tú obrarás y por lo que seguirás transformando, Señor, porque sabemos que aún necesitamos que tú sigas transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida por completo, Señor. Gracias te damos por este tiempo de estudio. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, amadas, vamos a continuar el día de hoy con... ¿Se acuerdan que la última vez que me tocó compartir a mí, hablábamos de la verdadera conversión? Y decíamos que la verdadera conversión pues tenía tres elementos fundamentales, que era la fe, el arrepentimiento y la obediencia constante. Entonces, la vez pasada pues hablamos un poco acerca de la fe y hoy vamos a profundizar un poco más en el tema del arrepentimiento, ¿vale? Y para eso pues voy a compartirles mi pantalla para que vean el esquemita que, que estamos viendo. Dame un segundo. ¿Dónde anda? Ah, caray. Espérenme. Creo que se me cerró. Aquí está. Me parece que ahí ya lo pueden ver, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Bueno, pues entonces aquí en nuestro esquema que estábamos viendo, decíamos que la verdadera conversión implica fe, arrepentimiento y obediencia constante. Y hoy nos vamos a concentrar en esta parte del arrepentimiento. Aquí al centro de nuestro esquemita coloqué esta flecha de retorno, ¿no? De vuelta. Porque justamente eso es lo que implica el arrepentimiento, ¿no? Dar una vuelta completamente al lado opuesto hacia donde nos dirigíamos. Entonces, el día de hoy, pues, será muy importante que nosotras entendamos este arrepentimiento y que valoremos si realmente hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. A mí, en lo personal, me impactó este estudio porque a veces creemos que por llevar ya mucho tiempo conociendo la palabra, escuchando de Dios, pues eso implica que ya hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Pero a través de este estudio, pues nos podemos dar cuenta que a veces no es tanto el conocimiento que tenemos de la palabra, no es tanto los años que podamos llevar conociendo la palabra, sino más bien es algo que viene del interior, algo que está dentro de nosotras y que va más allá del conocimiento intelectual que podamos tener de la Biblia. Y bueno, pues aquí puse una frase que es como que la frase que envuelve el tema de la verdadera conversión y dice que la verdadera conversión fortalecerá tu capacidad de hacer lo que sabes que debes de hacer en el momento que debes hacerlo, a pesar de todas las circunstancias que te rodean. Entonces, esa es una verdadera conversión, cuando realmente nosotros podemos, sabemos lo que debemos hacer y lo hacemos en el momento correcto, aún a pesar de que el hacer eso pues implica un poco de oposición, implique dificultad, implique reto para nosotras. Y dentro de esto, pues obviamente está el arrepentimiento, y ya una palabra conocida por algunas de nosotras,
La palabra griega que se utiliza para arrepentimiento en la Biblia, recordando que el Nuevo Testamento en su original se escribió en griego. Por eso cuando estudiamos la palabra, pues tomamos la traducción al griego de lo que Dios quiso decir realmente en ese pasaje. Entonces, tomando en cuenta esto, la palabra metanoia implica cambiar tu mente. Un cambio de acciones y un cambio de actitudes. Por eso nuevamente volvemos a la flechita, ¿no? Que decíamos, es un giro a la dirección opuesta hacia donde nos dirigíamos. ¿Y qué implica esta parte de cambiar la mente? Bueno, antes de empezar a desarrollar esto, quiero dar una pequeña introducción, pensando en que todas y cada una de nosotras, en mayor o menor medida, hemos cometido transgresiones, y cuando no sabes que algo es una transgresión, pues lo consideras hasta cierto punto, pues una confusión en tu mente, o tal vez continúas aferrándote con cierta opinión, práctica o forma de ser, porque no sabes que eso que estás haciendo ofende a Dios. Pero en el momento que nosotros nos damos cuenta, ya sea a través de un estudio como este, o de una predicación, o de una plática con algún hermano de la iglesia, o bien en nuestro tiempo de intimidad con el Señor leyendo la Biblia, y el Señor te revela que algo de lo que tú estás haciendo a Él no le agrada, en ese momento que comprendemos que es una ofensa a Dios, ¿qué actitud tomamos? ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud en el momento que descubrimos que hemos hecho algo incorrecto a los ojos de Dios? Y ahí pues hay dos vertientes, ¿no? O puedo continuar en mi postura de decir, pues sí, ya sé que a Dios no le gusta, pero yo lo voy a seguir haciendo. Te aferras a esa idea, te aferras a la idea de yo soy así, así me hicieron a mí, y te continúas bajo esa línea, o decides cambiar esa forma de pensar y entonces cambiar tu actitud y decir, sí es cierto, lo que estoy haciendo no es agradable a Dios, a lo mejor la palabra que dije, a lo mejor la actitud que tengo hacia mi hijo, hacia mi esposo, hacia mi jefe en el trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues eso cambia tu actitud. Y aquí hay algo muy importante cuando cambiamos esa actitud. David, uno de los pues grandes hombres de la Biblia, podría decirlo yo así, y del cual se dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David fue un hombre cuyo pecado, digamos, está expuesto en la Biblia, ¿no? Fue un hombre pecador en muchos sentidos. Y algo que me impresiona cuando hablamos del arrepentimiento es que David tenía esa actitud de no volver a cometer el mismo error, ¿no? De no volver a hacer lo mismo por lo cual ya había ofendido a Dios. Sin embargo, si leemos la historia de David a lo largo de la Biblia, vemos que aunque tuvo la misericordia y el perdón de Dios, finalmente las consecuencias de su pecado las tuvo que vivir, las tuvo que asumir como una disciplina dada por Dios. Y justamente esa parte es la que a veces no consideramos al momento del arrepentimiento, porque es muy fácil, ¿no? Decir, ya me equivoqué, ay, me arrepiento, pido perdón, y ya, como que todo se borrara. Y efectivamente Dios tiene el poder para hacerlo, pero en definitiva iría también en contra del atributo de Dios, del ser un Dios justo. Entonces, aunque Dios nos perdona, muchas veces tenemos que asumir la parte en que las consecuencias de esa transgresión, de ese pecado que hicimos en contra de Dios, pues van a estar y las vamos a tener que vivir y las vamos a tener que asumir como parte de esa disciplina o de esa extensión del amor que Dios nos tiene. Porque yo quiero pensar, ¿se acuerdan cuando David pues pecó con Betsabé, adulteró con ella? Betsabé era la esposa pues de un amigo de David, y él peca adulterando con ella, y producto de ese adulterio pues conciben un hijo.
Y entonces David, pues en su primer momento quiso ocultar todo eso, ¿no? Y quiso tapar su pecado, haciendo que Urías regresara de la guerra, pues para fingir, ¿no? Que el hijo que Betsabé estaba esperando, pues era de él. Sin embargo, pues es expuesto ese pecado al momento en que Urías no tiene relación con su esposa, y entonces David pues tiene que armar todavía todo tu plan más complejo para tratar de ocultar lo que había hecho, y lo vuelve a mandar para que él muriera, ¿no? En la guerra. Y después de que pasa todo esto, el profeta Natán viene con él y le cuenta una historia en relación a esto, ¿no? Y le dice, oh rey, ¿tú qué harías, no? Si una persona teniendo muchas ovejas le quita a otro que solo tenía una ovejita, se la quita y la toma, ¿no? Y David se enoja y dice, no, pues así, que le corten la cabeza, ¿no? Casi, casi. O sea, dice, no, tiene que recibir un castigo, ¿no? Y entonces Natán le dice, pues ese eres tú, ¿no? Porque David pudo haber tenido la mujer que él quisiera, pero decidió poner los ojos en la mujer de Urías. Entonces, cuando es confrontado con su pecado, es ahí donde viene el dolor del corazón de David. Entonces, muchas veces no solamente es pedirle perdón a Dios por nuestra transgresión, sino realmente saber que cuando nosotros ya hemos reconocido ese pecado delante de Dios, vamos a ser confrontadas. Y muchas veces esa confrontación va a doler. Y ahí no acabó. O sea, finalmente David tuvo consecuencias de eso. El hijo que Betsabé iba a tener, pues obviamente tuvo una enfermedad y murió, ¿no? Y finalmente fue una disciplina que el Señor puso a la vida de David. Y así, bueno, pues obviamente podríamos seguir platicando de esta parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros consideramos tener ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera metanoia, que es un cambio de mente en nuestra vida, cambio de acciones, pues entonces obviamente tenemos que estar dispuestas a, a padecer la disciplina o el castigo o lo que nos corresponda por esa transgresión que hemos hecho. Que en su misericordia Dios no nos deja solas y nos ayuda en esos momentos de dificultad como lo hizo con David, pero a final de cuentas, pues ahí está la consecuencia del pecado, ¿no? Y ahorita, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí coloqué este parrafito que dice que el arrepentimiento y la fe pueden ser entendidos como dos lados de la misma moneda. Es imposible poner tu fe en Jesucristo como Salvador sin primeramente cambiar tu mentalidad acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho. Entonces, el arrepentimiento y la fe van de la mano. Es como una misma moneda con dos caras, ¿no? Y hablábamos de la fe, cuán importante es, pero también cuán importante es el arrepentimiento en nuestras vidas. Y aquí podemos ver cómo el verdadero arrepentimiento pues comienza con nuestro comportamiento, cuando se ha producido un cambio y cuando somos capaces de renunciar a nosotras mismas y dejarlas de hacer, concuerdan entonces con los principios que poco a poco vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de hacer frutos dignos de arrepentimiento, aquí hay una parte importante en la que Juan el Bautista hablaba justamente o exhortaba a la gente a ese verdadero arrepentimiento. Mientras que el arrepentimiento no es una obra que gana la salvación, el arrepentimiento para salvación da como resultado las obras. Es imposible y verdaderamente y totalmente cambiar tu mentalidad sin que esto cause un cambio en tus actos. Entonces, por lógica, al cambiar tu manera de pensar, tiene que cambiar tu manera de actuar. Y en la Biblia el arrepentimiento resulta pues un cambio total de conducta. Entonces, hoy por hoy tendremos que hacer como esa evaluación en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tanto realmente hemos cambiado? Es como un termómetro. ¿Qué tanto realmente hemos cambiado
nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de contestar, de obrar, de actuar. Y eso nos va a dar la medida en la que realmente hemos practicado el arrepentimiento. Si no, pues tendremos obviamente que seguir trabajando en esta parte. Y como decía Juan el Bautista, les repito, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si me acompañan, por favor, vamos a leer ahí Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3, 8. Y dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta era la predicación que hacía Juan el Bautista, ¿no? Cuando él estaba anunciando que el reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesucristo, es decir, que Jesucristo ya estaba en la tierra. Esta era parte de lo que predicaba Juan el Bautista, ¿no? Les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero lo interesante es saber cuáles son esos frutos o qué es un fruto digno de arrepentimiento. Y para eso, pues vamos a ver un ejemplo de Zaqueo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, ¿sale? Para que entendamos un poco esta parte que estamos hablando del cambio de mente, cambio de acciones y de actitudes, y lo vamos a ver en un ejemplo de la vida de este varón llamado Zaqueo. Entonces, si me acompañan ahí en sus Biblias, a Lucas 19, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Si quieren, aquí también va a aparecer en pantallita. La historia de este pasaje es Jesús y Zaqueo. En Lucas 19, del versículo 1 al versículo 10. Amada Bere, ¿podrías leernos el pasaje, amiga, por favor? Con gusto, amiga. Zaqueo 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jersico, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de altura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿Qué había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Gracias, amiga. Entonces, vean cómo aquí esta historia de Zaqueo nos ejemplifica claramente esa parte de la fe, del arrepentimiento y la obediencia, ¿no? Pero en específico, hablando del arrepentimiento, cuando hablábamos del cambio de mente, Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un publicano. Entonces, obviamente, por eso cuando Jesús entra a su casa, pues dicen, ay, entró a posar con un hombre pecador, porque lo conocían, ¿no? Sabían del oficio de Zaqueo y sabían que Zaqueo era un hombre corrupto, ¿no? Que finalmente cobraba más de los impuestos que debía hacerlo, ¿no? Y se habían enriquecido ilícitamente de ese trabajo que él hacía. Entonces, pues obviamente la gente lo conocía y sabía que era un hombre pecador. Pero Zaqueo finalmente, pues hacía esta parte, ¿no?
robaba, cobraba más impuestos, se enriquecía, pero él no sabía seguramente que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. O si lo sabía, pues se hacía de la vista gorda, ¿no? Y seguía pensando que era la única forma en que él iba a poder tener cierto bienestar, ¿no? Que era a través del robo, de alguna manera, por decirlo así. Pero vean, cuando él decide buscar a Jesús, porque dice que él sabía que Jesús iba a pasar, ¿no? Por donde él vivía. Y entonces dice que quiso verle. ¿Qué quiere decir? Que ya había una fe en su corazón, ¿no? Ya quería saber quién era Jesús. Así nosotras, ¿no? De repente, a lo mejor pasaron muchas personas por nuestra vida que nos decían, oye, acércate a Jesús, mira, en Jesús hay salvación. Y nosotros, así como que, pues sí, pues luego, hora después, ya, para dentro de 8 días, ¿no? Y entonces, pues le vamos dando largas. Pero al final aquí, Zaqueo, pues dijo, ya es tiempo, ¿no? Y dijo, voy a ver a Jesús, voy a ver quién es Jesús del que tanto me han hablado, del que tanto me han dicho. Y entonces, pues dice que él era un hombre chaparrito y pues a causa de la multitud no iba a poder ver a Jesús y decidió subir a un árbol para desde ahí verle, ¿no? Entonces, obviamente Jesús pues ya tenía planeado esto, no fue fortuito, ¿no? Porque recordamos que en la clase anterior, en el estudio anterior, veíamos que la fe es un don, pues es un regalo que Dios nos da. Entonces, seguramente Zaqueo ya había recibido ese don de la fe en su corazón y Jesús lo vio y le dijo que descendiera, ¿no? Pero veamos en el versículo 8, cuando lo llaman hombre pecador, él reconoce que efectivamente era un pecador delante de Dios, delante de Jesús. Y dice que puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, fíjense, ya hubo un cambio de mente, porque él era un hombre rico y él, ¿qué anhelaba él en su vida? Pues ser rico, ¿no? Tener posesiones, tener riquezas y más riquezas y más riquezas. Entonces, en este momento, cuando tiene su verdadera conversión, ¿qué dijo él? Ya no necesito las riquezas porque ahora tengo a Jesús. Entonces decide él cambiar esa mente, cambiar esa forma de pensar que estaba enfocada en las riquezas y da un giro total y dice, ya no lo necesito más. Y entonces le dice a Jesús, ahora Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y luego no conforme con esa parte dice, y si alguno he defraudado, o sea, él sabía, ¿no? Que había robado a la gente, que había hecho cosas que no estaban bien. Y si alguno ha defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces, vean, ¿no? Ahora puso sus ojos, puso su meta en servir a Dios con los bienes que él tenía y en retribuir lo que él había hecho mal delante de los ojos de Dios. Y aquí podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? A lo mejor si en mi tiempo pasado yo fui a lo mejor una mujer muy celosa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues yo era súper celosa y de todo celaba a lo mejor a mi esposito y entonces lo checaba y a ver, le revisaba el celular y qué estás haciendo y a quién le hablaste y con quién estás. Y a lo mejor eso propició que en mi relación de matrimonio hubiera muchos problemas. Cuando yo tengo un verdadero arrepentimiento y reconozco que los celos son pecado, entonces me doy la vuelta a esa parte y digo, pues ya no más, ¿no? Ahora tengo que confiar en mi esposo, tengo que confiar en que Dios tiene el control de la vida de mi esposo. Y cuando viene ese sentimiento de celos o de enojo, pues, ¿qué tengo que hacer? En lugar de ponerme a pensar más cosas y echarle más fuego, más leña al fuego, pues tengo que irme a los pies de Cristo, ¿no? Y decirle, Señor, quítame estos pensamientos, que ya no esté pensando cosas que no edifican, confía en mi esposo, donde quiera que esté, tú guárdalo, cúbrelo de cualquier tentación, de cualquier pecado, ¿no? Y así podríamos ponerle uno y otro pecado, no sé, por ejemplo, a alguien que le gustaba un vicio, de la misma manera, ¿no? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, deja de hacer eso que estaba haciendo, deja ese vicio y obviamente se vuelve a Dios, ¿ok? Entonces, bueno, ahí podríamos poner el ejemplo del pecado que tú quieras, pero aquí vemos cómo ese cambio de mente llevó a Zaqueo a hacer una acción totalmente opuesta a lo que él venía haciendo en su vida, ¿correcto? Y entonces, pues aquí viene el punto, un cambio de vida.
Y aquí vamos a leer un pasaje que a mí me encanta, yo creo que fue de los primeros pasajes que me aprendí de memoria de la Biblia, que está en 2 Corintios 5:17. Aparte de ser un pasaje de esperanza para nuestro corazón, pues el día de hoy con el tema queda perfecto, ¿no? Y en 2 Corintios 5:17, amada Mimi, si me puedes ayudar a leerlo, por favor. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ok, entonces bajo este principio ya no hay pretexto, ¿no? Ya no le podemos decir a Dios, es que yo así soy, así me hicieron. Y dice Dios, no, momento. Cuando tú me recibiste, cuando tú decidiste creer en mí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas van a ser hechas nuevas. Entonces, no hay justificación, ¿no? Que podamos decirle a Dios, ay Señor, pues es que yo así soy, ¿no? Así me conociste, dice el Señor. No, 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 no. Yo ya te hice una nueva criatura. Todo lo viejo ya, deséchalo, ya pasó. Ahora todas las cosas van a empezar a ser nuevas. Y entonces hoy tendríamos que pensar, ¿no? Como Zaqueo, ¿cómo vamos a reparar o cómo vamos a reponer en lo que hemos defraudado a los que hoy nos conocen, ¿no? A lo mejor, pues les decía, a lo mejor hemos fallado como mamás, como amigas, como hijas, y entonces si hoy Dios te habla a tu corazón y te está diciendo que esa actitud que tenías no era la correcta, pues vamos a dar un giro y vamos a tratar de recomponer, ¿no? De retribuir el daño que hayamos hecho. Así como Zaqueo dijo, no, pues ahora se los voy a devolver, si algo les robé, se los voy a devolver 4 veces, ¿no? Entonces, hoy es tiempo de pensar, ¿de qué manera tú puedes retribuir de las cosas que has hecho mal? ¿Y cómo puedes cambiar eso? Pues obviamente para honra y gloria de Dios, ¿no? Y entonces, pues obviamente Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y pues para esto vamos a ir a Gálatas 5 del 19 al 23, que ahí nos da obviamente las dos partes, ¿no? Las obras que son de la carne, que a lo mejor muchas de nosotras nos encontrábamos ahí cuando Cristo nos salvó, o a lo mejor todavía estamos batallando, luchando con alguna obra de la carne, versus o en contra de las obras que son del Espíritu, ¿sale? Entonces vamos a leer ahí en Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 23. Lido, ¿nos podrías apoyar con la lectura? No sé si ya la tengas ahí en tu Biblia o si no aquí en la pantallita si logras verla. Claro que sí, ya la tengo. Perfecto. Gálatas 5, versículo 19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenza, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Hasta el 24, perdón. Perdón. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Entonces vean, ¿no? Ahí está esa parte. Manifiestas son las obras de la carne.
Entonces, en todas estas obras, pues en algún momento nosotras nos encontrábamos. Y dice que los que practican, aquí está una palabra clave, ¿no? La práctica. Los que practican. Alguien que practica, pues se vuelve experto en eso, ¿no? Entonces, a veces muchas de nosotras pues éramos expertas en la ira, expertas en los celos, expertas en los pleitos, en las enemistades, ¿no? Pero dice, los que practican esas cosas no heredarán el reino. Pero ahora nosotros ya no practicamos eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos practicar? El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿no? Y dice que contra tales cosas no hay ley. O sea, nunca vamos a encontrar una ley, ni humana, ni de cualquier religión, ni cualquier, que prohíba amar, ¿no? No vamos a encontrar algo que prohibido amar a tu prójimo, ¿no? O prohibido decir la verdad, ¿no? O sea, contra tales cosas no hay ley, contra la benignidad, contra la bondad, contra la fe, contra la mansedumbre. O sea, esas son cosas que nunca nos van a llevar a condenación, sino que al contrario, nos acercan y nos llevan cada día más a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte pues es la obediencia constante que debemos tener una vez que nos hemos arrepentido. Entonces, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Pues de las obras de la carne que hayamos hecho. Y ahora nuestra nueva dirección tiene que ser hacia las obras del Espíritu. Y por eso Santiago, en su carta, hablaba justamente de esa fe que tiene arrepentimiento y que ese arrepentimiento lo lleva a hacer obras buenas, no al contrario. O sea, las obras no nos llevan a la salvación. Más bien, la salvación, la fe, nos lleva ahora a tratar de practicar y de hacer buenas obras para glorificar a nuestro Padre. Y por eso Santiago, en su carta, en el capítulo 2, del versículo 14 al 26, hablaba de esta fe viva, ¿no? Que debemos de tener. Dice, porque sin obras la fe es muerta, pero obviamente si estás en este fruto del Espíritu, pues obviamente va a ser una fe viva, pero esa fe viva es producto de ese arrepentimiento que ya tuvimos en nuestro corazón, de ese cambio de mente y que ahora empezamos a cambiar nuestra actitud hacia los demás, hacia cómo vemos la vida, hacia cómo nos comportamos, hacia cómo tomamos los problemas, ¿no? Y ahora entonces tenemos una fe viva. Vamos a leer un poquito de lo que Santiago decía acerca de estas obras. Amada Vicky, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Sí, amiga. Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rabat, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y bueno, pues entonces aquí
vemos, ¿no? Ese ciclo que es, si yo tengo fe, pues voy a demostrar mi fe por obras que hago para glorificar a Dios y no al contrario. Porque en el mundo, pues la creencia es, ay, pues era tan bueno, no le hacía daño a nadie, ¿no? O a veces nosotras también lo decíamos, ¿no? Antes de recibir a Cristo, pero yo soy buena, yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien, ¿no? Pero cuando venimos a la luz de la palabra y vemos que en alguna cosa, en alguna acción, ofendemos a Dios, incluso con un pensamiento, ¿no? Con un pensamiento, aunque no le digamos nada a la persona, por ejemplo, a alguien que nos lastimó, a lo mejor ni siquiera le dices, ni siquiera le peleas, pero piensas mal de esa persona, ¿no? Entonces ya estás ofendiendo a Dios. Entonces, en cualquier punto, nosotras obviamente ofendemos a Dios, pero si nosotras tenemos ese arrepentimiento verdadero, vamos a demostrarlo a través de las obras. Las obras que vienen, obviamente, por creer en Cristo, por creer en Él y tener ese verdadero arrepentimiento. Y ahora vamos a ver qué produce el verdadero arrepentimiento. Y hay 3 cosas que produce el verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. La primera es volverse a Dios. La segunda, apartarse del pecado. Y la tercera, querer servirle a Dios. Entonces, hoy nosotras hagamos nuestro examen, ¿no? ¿De verdad hay un verdadero arrepentimiento en mi corazón? Entonces me vuelvo a Dios, ¿no? Regreso al camino que Dios ya me había trazado. Me aparto del pecado, ¿no? O sea, cada vez que caigo, cada vez que a lo mejor tengo una tentación, me aparto de eso, me alejo, huyo, ¿no? Así como José cuando se escapó de la esposa de Potifar, ¿no? Quería ahí conquistar a José y José dijo, no, huyo, ¿no? Y entonces dice que salió corriendo. Así tenemos que salir corriendo nosotras y volvernos a Dios, apartarnos del pecado y querer servirle a Dios. Querer ahora con las cosas que tenemos, con los dones que tenemos, con los bienes que tenemos, servirle a Dios. Esas 3 cosas es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Y vamos a leer un pasaje que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Por favor. Mami Dulce, ¿nos puedes leer el pasaje, por favor? Sí. No escuchamos porque no has prendido tu micro. 1:9. ¿Sí? Correcto. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ok. Entonces, vean, ahí comienza la carta a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y Pablo reconoce en ellos, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, o sea, los mismos de su pueblo contaban de ellos la manera en que habían recibido a Cristo y cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. Y ahora le servían al Dios vivo y verdadero. Entonces, hoy nos tenemos que preguntar, si yo no estoy sirviendo al Dios vivo y verdadero, entonces ¿a quién estoy sirviendo? Solamente hay de 2, ¿no? O sirvo a Dios o estoy siendo instrumento para Satanás, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí los de Tesalónica pues habían tenido testimonio, ¿no? De cómo habían recibido y se habían convertido de los ídolos a Dios. Y recordemos que esta palabra ídolo representa todo aquello que yo pongo en el lugar de Dios.
O sea, un ídolo no es solamente una imagen o una escultura que se adora o que alguien pues lo toma para depositar en esa imagen su fe. Ídolo es cualquier cosa que yo pongo en el lugar que a Dios le corresponde. Dios tiene que tener el primer lugar en mi vida y cualquier otra cosa que yo ponga, un afán, ¿no? A mi esposo, a mi hijo, a cualquier cosa que yo pongo antes que a Dios, se convierte en un ídolo. ¿Ah? Entonces, hoy tenemos que convertirnos de esa parte de poner a cualquier cosa o persona en el lugar de Dios y servirle únicamente a Él, al Dios vivo y verdadero. ¿Okay? Entonces, ahí está esa parte. ¿Qué debe producir ese arrepentimiento? Pues estas tres cosas. Y lo hermoso de Dios, que cuando Él nos pide obediencia, cuando Él nos pide el seguirle, siempre hay una recompensa, ¿no? Siempre, siempre va a haber recompensa. Entonces Dios a través de ese arrepentimiento nos deja promesas, promesas hermosas. Y vamos a ver cómo lo expresaba Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Si me acompañan ahí, por favor. Hechos 3, 19. Y le vamos a pedir a Eli si nos hace favor de leernos este pasaje. ¿Cuál, Eli? Eli, a ver, espérenme, es que la que aparece con su nombre como Santiago Manuel, pero Soy. es Eli. Yo, pero es Eli. Ok. Ajá. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok, entonces vean, ¿no? Dice el Señor. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados. Y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A quién no le gusta el tiempo de refrigerio? A mí sí me gusta. Yo sí quiero tiempos de refrigerio, ¿no? Es así como algo esperado, ¿no? Me acuerdo así, si lo ejemplificamos como cuando íbamos a la escuela, y por ejemplo yo que trabajo en escuela, siempre los míos están, y ya es hora de comer, maestra, y ya va a ser hora de comer. Y están esperando con ansias la hora del lunch y del recreo, ¿no? Entonces, pues así nosotros, ¿no? Estamos esperando con ansias esos tiempos en el que el Señor nos da paz, nos da cobijo, nos da consuelo, nos sentimos, ay, gracias Señor porque estás en mi vida, yo no sé qué haría si no te tuviera a ti, ¿no? Si aún así, estando en las manos de Cristo, la vida es complicada, la vida es difícil y a veces nos agobiamos por muchas cosas, ¿no? Y más nosotras las mujercitas que de repente nos llenamos de afanes, de preocupaciones, y de todo, ¿no? Por el hijo, por el vecino, por el perrito, por todo nos preocupamos, por todo estamos luego estresadas, y tomadas de la mano de Dios y sabiendo que nos hemos arrepentido de esas malas maneras de vivir, de esos hábitos que no nos edificaban, sino que al contrario nos iban destruyendo más, como la falta del perdón, la amargura, la ira, ¿no? Esas cosas que al final sabemos que al primero que ofendemos es a Dios, pero pues también nos vamos destruyendo a nosotras mismas, ¿no? Entonces dice el Señor, arrepiéntete y conviértete, y entonces van a venir tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos donde realmente sabes que hay esperanza, que aún en medio de dificultades, sabes que las cosas se van a tornar para bien. Entonces, anhelemos realmente esos tiempos de refrigerio que el Señor nos da, ¿no? Y bueno, para ir cerrando nuestro estudio del día de hoy, me gustaría que leyéramos Salmo 32, que justamente es cuando David se siente perdonado por Dios, ¿no? Cuando David reconoce todas esas transgresiones que había hecho para con Dios y se arrepiente. Y entonces este salmo, David reconoce cuán
bien se siente y cuán bendecido se siente al saberse perdonado por Dios, ¿no? Y es así como nosotras nos deberíamos de sentir hoy, porque aún a pesar de todo lo que pudimos haber hecho mal o de lo que aún seguimos haciendo mal, tenemos la dicha de tener un Dios perdonador, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice en Primera de Juan 1:9. Pero aquí este salmo, si en tu Biblia a lo mejor aparece el titulito, dice la dicha del perdón, ¿no? O sea, qué hermoso saber que Dios ya nos perdonó, qué hermoso saber que hemos reconciliado con Dios, que ya nos volvimos a Dios, que ya no somos enemigas de Dios, que ahora Dios nos llama a sus amigas, ¿no? Nos llama a sus hijas amadas. Hace 8 días con Dormita, ¿no? Veíamos esa parte de somos hijas amadas de Dios y Dios ya nos perdonó y Dios ya nos reconcilió con Él. Entonces, hay que sentirnos hoy dichosas, bienaventuradas. Voy a leer este salmo, aquí también lo pongo en la pantallita, pero lo voy a leer llevándolo al plano de nosotras como mujeres, ¿sale? Y dice, bienaventurada aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurada la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ella. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justas, y cantad con júbilo todas vosotras las rectas de corazón. Entonces vean qué hermoso es este salmo, ¿no? David, obviamente, al escribir este salmo, reconocía que él había sido pecador. Así nosotras reconocemos que pues somos pecadoras delante de Dios, pero también reconocemos que Él ya nos ha perdonado y que mientras nosotras callemos nuestros pecados, porque mientras David quiso ocultar su pecado, dice que sus huesos se envejecieron, ¿no? Y que se agravaba, obviamente, el juicio de Dios en su vida. Dios no va a poder ser burlado. Si nosotras estamos en algún pecado y no nos arrepentimos, pues el juicio de Dios va a venir, el castigo de Dios va a venir. Pero ese castigo, recordemos que es aplicar justicia, ¿no? Es porque Dios quiere que enderecemos el camino. Por eso, en el versículo más adelante, dice, te haré entender, ¿no? O sea, Dios nos va a hacer entender. Te enseñaré el camino en el que debes andar. Por eso la importancia de no separarnos de Dios, de seguir perseverantes en su palabra, porque a través de esa, Dios nos enseña el camino que debemos andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Dios no va a apartar su mirada de ti, porque Dios ya te escogió con un propósito hermoso. Y nos hace una advertencia, ¿no? No seas necia, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que hay que sujetarla, ¿no? Con cabestro y con freno. A los caballos, cuando pues obviamente para domarlos, pues les ponen ese freno en su boca, y cuando jalan la rienda del jinete, pues les duele, ¿no? Así como que, uy, y pues por eso se paran. Entonces, pues no seamos así, ¿no? Porque Dios
Va a usar, dice en otro pasaje, que Él usará su vara y su callado, ¿no? Entonces a veces Dios nos tiene que disciplinar cuando nosotras nos aferramos a no entender o a no hacer lo que Él ya nos dijo que hiciéramos. Entonces dice, no sean así, no sean sin entendimiento, porque van a sufrir, les va a doler, ¿no? Entonces dice, mejor, bueno, ahí habla del castigo al impío, ¿no? Mejor sean de los que esperan en Jehová, que les rodea su misericordia, alégrense y gócense y canten, ¿no? Jubilosas, ustedes que son rectas de corazón. Y esa era una oración que David hacía a Dios, ¿no? Que le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿no? Un corazón recto delante de ti. Y eso tendría que ser hoy nuestra oración como mujeres virtuosas, como amadas mujeres escogidas por Dios. Que anhelemos realmente este arrepentimiento genuino, verdadero, y que nuestro corazón sea un corazón limpio y recto delante de Dios. Entonces, pues bueno, este fue el estudio del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, amadas. Ahora sí, les paso el micrófono. Déjenme dejar de compartir mi pantalla para verlas a todas. ¿Algún comentario, duda? Todo muy claro. Gracias, Lucy. Muchas gracias por la enseñanza. Dios te bendiga. Ay, gracias, Marce. Igualmente para ti. Pues gracias a Dios por estos estudios, porque realmente pues seguimos creciendo en la palabra, ¿no? Como decíamos, pues hay que seguirnos esforzando y el arrepentimiento no se acaba, ¿no? O sea, finalmente sabemos que mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, pues vamos a seguir teniendo tropiezo, pero lo importante es justamente eso, ¿no? Buscar el verdadero arrepentimiento, que no sea un remordimiento de momento, ¿no? Que diga, ay, sí, ya no quiero, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, ¿no? Sino que realmente busquemos ese arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Vale? Bueno, pues me da mucho gusto verlas aquí, muchas caritas conocidas. Gracias a Dios por su vida, por Lucy, por Marce, por Lupita y Bere, que están ahí bien conectadas juntas, tomando el estudio. Hermana Lupita, me da mucho gusto verla. Por Normita, que también anda acá. Hola, Normita. Marión, que también ya tenía un ratito que no la veíamos. Gracias a Dios por tu vida, amada hermana. Gracias. Me gusta verlo. Gracias a Dios. Por Anita también, mamá de Nadia, que ya la vi por ahí, bien linda. Vicky, Carlita, Ángeles, Erika, pues amadas, me da mucho gusto verlas a todas y ver que este grupo se nutre cada vez más de mujeres. Hagamos ese esfuerzo por no dejar este tiempo, ¿no? Es un tiempo hermoso en el que pues finalmente Dios nos alienta y nos da fuerzas, ¿no? Para seguir adelante y nos anima siempre con su palabra. Entonces, pues damos gracias a Dios y si no hay ningún otro comentario, duda, pregunta, pues nos despedimos con una oración, ¿les parece? Bueno, pues entonces cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias por la palabra que hoy hemos recibido. Gracias por lo que hablaste al corazón de cada una de nosotras. Tú tienes el cuidado, Señor, siempre de hablar al corazón de tus ovejas, Señor. Tú nos conoces y sabes, Señor, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas que aún, Señor, nos cuesta trabajo entregarte. Hoy, Señor, queremos orar a ti porque traigas a nuestro corazón ese verdadero arrepentimiento, Señor. Que tú nos recuerdes, Señor, aquellas transgresiones, aquellas cosas que hayamos hecho, Señor, que te ofendieron o que te siguen ofendiendo de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir. Tráenoslo a memoria, Señor, y ayúdanos a pedirte perdón por aquellas cosas, Señor. Y aún, Señor, cuando sabemos que pues hemos de ser confrontadas con ese pecado, Señor, y que a veces no nos gusta, Señor, pues ser exhibidas, ser señaladas, Padre. A veces es necesario que nosotras reconozcamos públicamente cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra debilidad
y te pidamos perdón, Señor. Dices, confesaos unos a otros. Señor, te pedimos que podamos confesarte a ti, Señor, primeramente. Y si hay algo, Señor, en nuestro corazón que no hemos soltado, que no hemos sanado, que podamos también, pues, tener ese tiempo, Señor, de consejería, ese tiempo de poder hablarlo, Señor, con nuestro pastor, o con su amada esposita, Señor, y que podamos entregarte ese pecado a ti, Señor, para que nos limpies más y más de nuestra maldad, que nos limpies cada día más y que nuestro corazón sea un corazón recto y limpio delante de ti, Señor. Queremos cambiar esa mente, cambiar ese corazón, que sea un cambio genuino que venga desde nuestro interior y que no solo sea el exterior o lo externo, porque sabemos que eso, Señor, en algún momento se va a manifestar, Padre. Queremos un cambio radical, un cambio verdadero en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.